Voy a tener que repetir todo. Ya, no voy a repetir todo, pero ya. Ya hemos determinado hace un par de minutos la cantidad privada. ¿Y cómo determinamos la cantidad privada? ¿Cuál es la condición del equilibrio privado? Cuando el costo marginal privado es igual al cuando el costo marginal privado es igual al beneficio marginal privado. Nosotros sabemos que en realidad la curva de la oferta representa el costo marginal privado, por una parte. Y por otra parte sabemos que la curva de demanda en realidad refleja el beneficio marginal privado. Entonces, lo que nosotros en economía estudiábamos como equilibrio de mercado, en realidad era el equilibrio privado. ¿Cuándo es el equilibrio privado? Cuando el costo marginal privado, que en realidad es la oferta, es igual al beneficio marginal privado, que en realidad es la curva de la demanda. Entonces, ¿cuál es el costo marginal privado? 2Q. El costo marginal privado, acá está. Teníamos como dato, es 2Q, igual al beneficio marginal privado. Y el beneficio marginal privado es la curva de la demanda. Entonces, la curva de la demanda es 40 menos 8Q. Entonces, igualamos. Costo marginal privado, 2Q. Beneficio marginal privado, curva de demanda, 40 menos Q. Igualando, despejando la cantidad, determinamos que la cantidad privada es 40 unidades. Tenemos entonces, ya vamos a llamar ecuación 1 a la ecuación de la oferta, ecuación 2 a la ecuación de la demanda, y vamos a reemplazar la cantidad que hemos determinado, reemplazar en la demanda 2 o en la oferta. De esa manera determinamos que el precio es igual a 8 unidades. Muy bien. Equilibrio privado. La pregunta del inciso B dice, supongamos que en un proceso productivo los productores de papel han vertido sus residuos en los ríos, es decir, han contaminado. Y la externalidad está en el lado de la producción. Dice, el costo marginal externo, el costo de la externalidad, es 0,50 pesos por cada resma de papel producida. Entonces, pregunta, calcula el nivel de producción socialmente óptima. La pregunta es la cantidad óptima, asterisco, sub S, cantidad social. ¿Cuándo existe equilibrio social? Cuando el costo marginal social es igual al beneficio marginal social. Ahora, el costo marginal social, esto es otra definición, costo marginal social es el costo marginal privado más el costo marginal externo. ¿Ya? Entonces, costo marginal social. Costo marginal privado. ¿Cuál es el costo marginal privado? El costo marginal privado es ¿cuánto? 2Q. Entonces, costo marginal privado. 2Q. Lo que a la empresa le cuesta producir. 2Q. Es el costo privado. ¿Ya? Más es el costo marginal privado. Más el costo marginal externo. ¿Cuál es el costo marginal externo? Dato. Costo marginal externo es 0,50. Costo marginal externo 0,50. Entonces, el costo marginal social había sido 2Q de costo privado, de costo marginal privado, y 0,50 del costo de la externalidad. Entonces, tenemos el costo marginal social, sumando el privado más el costo marginal externo. Muy bien. Ahora, tenemos dos costos. Costo marginal privado, 2Q, y tenemos costo marginal social. Entonces van a haber dos curvas de oferta. Una curva va a ser el costo marginal privado, 2Q, y el costo marginal social, 2Q más 0,50. Y en este caso solamente tenemos una curva de demanda. La curva de demanda es D. Y la curva de demanda, como hay una sola curva de demanda, la curva de demanda es, en este caso, el beneficio marginal privado. El beneficio marginal privado. Beneficio marginal privado es igual al beneficio marginal social. ¿Ya? Entonces, como tenemos dos curvas, costo marginal privado 2Q y otra curva de costo marginal social, 2Q más 0,50. Entonces, la externalidad está en el lado de la producción. Y tenemos una sola curva de demanda. Como hay una sola curva de demanda, en la curva de demanda en realidad refleja el beneficio marginal privado. Y como hay una sola curva de demanda, el beneficio marginal privado y social son iguales. ¿Igual a cuánto? ¿Cuál es el beneficio marginal privado?
igual al beneficio marginal social. ¿Cuánto es? 40. ¿Cuánto? La cuota de 40 menos demanda. 8Q. Muy bien, 40 menos 8Q. Muy bien. Esto es 40 menos 8Q. Es el beneficio marginal privado o el beneficio marginal social. Muy bien, ahora sí. Ahora sí aplicamos la condición. Equilibrio. Voy a volver a escribir acá. Equilibrio social se da cuando el costo marginal social es igual al beneficio marginal. ¿Cuál es el costo marginal social? Dígame. Costo marginal social. ¿Cuánto es? 2Q. 0,50. Muy bien. 2Q. Acá sus compañeras Adriana y Fabiana, como muy bien dicen, eso es. Costo marginal social 2Q más 0,50. ¿Igual a cuánto? 40 menos 8Q. Muy bien, Fabiana. 40, beneficio marginal social, 40 menos 8Q. Ahora sí, hagan álgebra. ¿Cuánto es Q? Sale 3,95, Maggie. Ya, muy bien. 3,95 sale. Sí, muy bien, eso es. Aquí va a ser 10Q, ¿no? 10Q igual a cuánto? A 39,5, ¿verdad? Sí, magíster. Ya, despejan Q. Entonces la cantidad socialmente óptima es 3,95. 5. 3,95. Unidades físicas. ¿Ya? Ya tienen la cantidad socialmente óptima. Ahora, la cantidad, a ver, el precio. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Entonces vamos a reemplazar. Entonces, a ver, hay dos maneras, ¿no? Entonces, reemplazamos Q, ya sea en la 1, porque la 1, ¿qué es? Precio. Precio igual a 2Q. O en la 2, precio también es precio 40 menos 8Q. En cualquiera. Entonces vamos a colocarle, a ver, entonces vamos a decir, reemplazando, a esto la vamos a llamar ecuación 3'. 3' porque en realidad antes teníamos ya una ecuación 3. Vamos a llamar ecuación 3'. 3' porque, a ver, antes ya teníamos una ecuación 3. Acá está, de la privada. Ahora, de la cantidad social va a ser 3Q'. La cantidad social. Entonces vamos a reemplazar 3', ya sea en la 1 o en la 2. Entonces van a decir, reemplazando 3' en 1 o en 2, en realidad en cualquiera de las dos va a dar lo mismo. No es necesario hacer en ambas, pero basta hacer en una de ellas. Reemplazando 3'. 3' en... vamos a reemplazar en ambas, a ver, solamente para que ustedes se convenzan que da lo mismo. A ver, la 1. A ver, la ecuación, voy a copiar acá directamente, porque aquí tengo la ecuación 1 y 2. A ver, no bien. A ver, de hecho voy a copiar nomás aquí, a ver, escribir mejor, para que ustedes vean. La ecuación 1 es esta, la ecuación de la oferta. ¿Ya? Esta es la ecuación 1. No vamos a anotar esta ecuación 1 al principio. Es la ecuación 1. ¿Ya? La ecuación 2. Acá está, la ecuación 2 es esto. La de la demanda, 40 menos 8Q. Ahora sí. ¿Cuánto vale Q? 7,9. Y ya. Entonces, Q vale 3,95. Lo que dice 2 por 3,95, lo que dice su compañera. Por 3,25. ¿Cuánto es? 9. Muy bien, eso es 7,9. 7,9 pesos unidades monetarias. Magíster, pero no sale igual el precio en este caso. No sale lo mismo, ¿no? No, porque el otro sale 8,4. ¿Y cuál es la diferencia? 4. Sí. 0,4. 0,5. Ya, 0,5, muy bien. Ya. A ver, el precio aquí es ¿cuánto? Ya, justamente es eso. A ver. 8,4.
Acá es, a ver, primero, aquí es 3.7.9, ¿sí? ¿Estamos de Sí, acuerdo? Ya, muy bien, ya, muy bien. Justamente lo que quería que me digan eso, que no daba lo mismo. Por eso he hecho, ya. 40 menos ¿cuánto? A ver, 40 menos 8Q. ¿Cuánto vale Q? 3.25. Y van a ver que esa diferencia, a ver, ¿alguien se da cuenta cuánta es la diferencia entre 8 a ver, mejor hagamos, calculemos después. 8 por 3.25. 3.95. ¿Y eso cuánto es? 8.4. 8.4. Muy bien. 8.4 menos 7.9, ¿cuánto es? 0.5. 0,5. 0,5. ¿Y 0,5 qué cosa es? El costo El costo Costo. marginal. externo. Eso es. Sí. Entonces, aquí la diferencia entre el precio... A ver, ya, muy bien, eso está bien. Cuando hay, en el equilibrio privado, la oferta es igual a la demanda. En el equilibrio privado, el costo marginal privado es igual al costo marginal privado. Cuando no hay estado, cuando no hay falla, cuando el mercado funciona muy bien, cuando maximiza el bienestar, no hay necesidad de que el Estado intervenga. Muy bien. Pero cuando el Estado no interviene, entonces no hay quien cobre impuestos. Entonces, cuando el mercado no falla, el Estado no interviene, entonces no hay impuestos. Y cuando no hay Estado, el precio, a ver, en este caso, ¿cuánto paga el precio el consumidor? 8. ¿Cuánto de precios recibe el vendedor? 8. Cuando no hay Estado, el precio que paga el consumidor es igual al precio que recibe el vendedor. A ver, este precio, a ver, este primer precio es ¿de quién? Este precio es del oferente. ¿Por qué? Porque la primera ecuación es la oferta. El segundo precio es de la demanda del consumidor. Pero como no hay Estado, como no hay falla, el Estado no interviene. En este caso, había un solo precio, 8, 8. En realidad, este precio es el precio, a ver, es el precio ¿de quién? El precio del vendedor. El precio que cobra, el precio que recibe el vendedor. En realidad, este otro precio, que también es igual a 8, a ver, ¿y la ecuación 2 de quién era? La ecuación 2 es de la demanda. En realidad, este precio es el precio que paga ¿quién? El consumidor. A ver, el segundo precio, este precio es del consumidor. Claro, como no hay Estado, el precio que paga el consumidor es 8, el precio que recibe el vendedor es 8. Es como si el impuesto fuese igual a 0. Entonces, como no hay Estado, no hay falla, el precio que paga el consumidor es 8. El precio que recibe el vendedor es 8. Ahora, cuando hay falla, la primera ecuación ¿de quién era? La primera ecuación ¿de quién es? ¿De la oferta o de la demanda? De la oferta. De la oferta. Entonces, este primer precio es ¿de quién? Precio del Ofertante. ofertante. Entonces, precio del vendedor, este es precio del vendedor. Precio del vendedor. Precio B. Y el segundo precio, y la segunda ecuación ¿de quién es? Ah, de la demanda. Y el demandante paga el precio del consumidor. Consumidor. Este segundo precio es el precio del consumidor. Entonces, cuando hay falla, el consumidor paga más. ¿Cuánto paga el consumidor? 8.4. ¿Cuántos? A ver, cuando hay Estado, cuando el mercado falla. Cuando hay Estado que cobra impuestos, los consumidores pagan más. Pagan más. ¿Cuánto más? ¿Cuánto era el precio sin impuestos? 8. ¿Cuánto más pagan? 0.4 más. Entonces, cuando hay impuestos, a ver, para resumir, cuando hay falla, el Estado interviene. El Estado cobra impuestos. Cuando el Estado cobra impuestos, el precio que paga el consumidor es mayor al precio. El consumidor paga 8.4. ¿Cuánto recibe el vendedor? 7.9.
¿Cuánto es la diferencia? 0.5. Anoto eso entonces. A ver, anoto aquí. En realidad, la diferencia entre el precio del consumidor, T minúscula es el impuesto. El impuesto es la diferencia entre el precio del consumidor menos el precio del vendedor. ¿Ya? Ahora, justamente vamos a mostrar eso. ¿Cuánto paga el consumidor? ¿Cuánto paga? 8.4. 8.4. Muy bien. El consumidor paga 8.4. T minúsculo. 8.4. ¿Cuánto recibe el vendedor? 7.9. 8.4 menos 7.9. ¿Cuánto es? 0.5. El impuesto. El 0.50 es el costo de la externalidad. El Estado cobra impuestos ¿para qué? Para resolver la falla. Porque ¿cuánto es el costo marginal externo? 0.50. ¿Ya? Eso es. Por eso es que hay, el precio que paga el consumidor es 8.4, el precio que recibe el vendedor es 7.9. Entonces, la diferencia entre el precio del consumidor menos el precio del vendedor se llama tasa impositiva. Claro, como es una externalidad negativa, el Estado, ¿qué va a hacer para que las empresas contaminen menos? Les va a cobrar un impuesto. ¿Ya? Eso es. Y en realidad con eso hemos hecho lo que nos estaba preguntando después, porque dice después, a ver, ahora supongamos que el gobierno establece un impuesto de 0.50 por cada resma de papel. Inciso 14. ¿El Estado cobra cuánto de impuesto? 0.50. Y ese 0.50 justamente es para cubrir, para resolver, para cubrir el costo de la externalidad. 0.50. ¿Ya? 0.50. Ahora, en realidad, ¿cuánto es el costo marginal? A ver, el precio del vendedor es 7.9, el precio que recibe el vendedor es 7.9 y el precio que recibe el consumidor es 8.4. Pero nosotros tendríamos que determinar nomás el precio socialmente óptimo. A ver, aquí. ¿Cuál es el precio socialmente óptimo? A ver, voy a anotar acá. El precio socialmente óptimo es 8.4 o 7.9. ¿Cuál es el precio socialmente óptimo? A ver, vamos a hacer eso. A ver, vamos a hacer eso. A ver, voy a anotar acá. Precio socialmente óptimo. El precio socialmente óptimo es el costo marginal privado más el costo marginal externo. Ese es el precio. Costo marginal externo. Es el precio socialmente óptimo. Entonces, precio socialmente óptimo. Ahora, ¿cuál es el costo marginal externo? ¿Cuál es el costo marginal privado? 2Q. 2Q, muy bien. El costo marginal privado es el 2Q. Muy bien. 2Q. 2Q. ¿Cuál es el costo de la externalidad? 0.5. 0.50. Muy bien. 0.5. Ahora, ¿cuánto es el Q? 3.95. 3.95. Más 0.50. ¿Cuánto es eso? 8.4. 8.4. El precio socialmente óptimo es 8.4. Ya, entonces, para responder entonces, la cantidad socialmente óptima es 3.95, el precio socialmente óptimo es 8.4. Es que este 8.4 incluye el costo de la externalidad de 0.50.
¿Ya? Eso es. Y ahora, después lo que seguía es lo que hicimos aquí. A ver, sigamos aquí. A ver, voy a copiar nuevamente de arriba para que veamos. A ver, ese es el inciso C. En realidad ya hemos determinado esto. Ya, inciso C. Voy a hacer el otro lado, hacia aquí. Inciso C. Dice, ahora supongamos que el gobierno establece un impuesto de 0,50. A ver, el impuesto T es 0,50. A ver, voy a tener que copiar el otro lado. Ya. Supongamos, desde aquí. Supongamos, dice, ahora supongamos que el gobierno establece un impuesto de 0,50. T minúscula, impuesto. El T de dos datos, son datos. El impuesto, T minúscula, el impuesto, la tasa impositiva, es 0,50. $0,50. Muy bien. 0,50 centavos. Digo, 0,50 pesos. Ya. Ya. Dice, pregunta, ¿qué precio pagarían los compradores y qué precio recibirían los vendedores? Ahora, para eso, a ver, voy a hacer lo siguiente. El impuesto es precio del consumidor menos el precio del vendedor. ¿Ya? El impuesto es el precio del consumidor, el precio que paga el consumidor menos el precio que recibe el vendedor. Ahora, si nosotros aquí despejamos el precio del consumidor, a ver, si aquí nosotros despejamos el precio del consumidor, ¿cuánto sería? Si despejamos el precio del consumidor. A ver, si despejamos aquí el precio del consumidor. PC, el precio del consumidor, ¿a qué sería igual? ¿Igual a cuánto? 7.9. A ver, en función, no más todavía, en función. ¿No sería Impuesto más el precio. 0.5 menos 7.9? Ya, es que eso lo hicimos nosotros antes, pero en realidad, si no hubiéramos hecho esto todavía, a ver, vamos a llegar a esto, pero quiero en forma general primero. Ya saben esto, pero porque hemos hecho de manera anticipada, pero a ver, ¿acaso, Julio, acá sería, está bien, lo que usted dice está bien, pero nosotros queremos ahora en forma general. ¿Cuál es el precio del consumidor, Julio? 8.4. 8.4. El impuesto más el precio del vendedor. Ya, está bien. A ver, está bien. Este 8.4 en realidad es el precio del consumidor más el costo de externalidad, pero queremos llegar a eso. Ya, muy bien. El impuesto es el precio del consumidor menos el precio del vendedor. Entonces, despejamos el precio del consumidor, que va a ser igual. Precio del vendedor más el impuesto. Muy bien. Damos precio del vendedor más el impuesto. Eso va a ser. Hemos despejado. Entonces, hemos dicho, el impuesto es precio del consumidor menos el precio del vendedor. Ya se va a cortar. El precio del consumidor es el precio del vendedor más el impuesto. ¿Ya? Ahora, ustedes ya saben esto. ¿Cuánto es el impuesto? 0.5. 0.5. Muy bien. Entonces van a escribir esto. Esto es 0.5. ¿Ya? Eso. Es decir, el precio del consumidor va a ser el precio del vendedor más 0.5. Es decir, ¿cuánto más paga el consumidor? 0.50 más. ¿Cuánto menos recibe el consumidor? 0.50 menos. ¿Ya? Vamos a continuar la siguiente clase. Vamos a resolver este ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacer este ejercicio. Lo que al final vamos a llegar va a ser a estos valores. Que el precio del consumidor, que el precio paga un consumidor un precio mayor, 8.4, y el vendedor recibe un precio menor, 7.9.